de salvación. Y dice el pasaje bíblico: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Vemos ahí los beneficios de tener a Jesucristo como Señor y Salvador. El pasaje está hablando precisamente de una profecía que se cumplió en Jesucristo mismo. Y empieza diciendo que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre él, y que ha sido ungido por Jehová, y ha sido enviado a una misión. Y hace más de 2000 años podemos ver de que eso fue una realidad. Esa misión a la cual vino Jesucristo, lo dice también en Lucas 19:10, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dejó su trono, dejó su grandeza y se humilló, se hizo hombre, dice la palabra de Dios, para rescatar y salvar a todo aquel que está perdido en el pecado sin Cristo Jesús. Vemos ahí que Cristo fue enviado entonces a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Dice que a predicar las buenas nuevas a los abatidos, dice el versículo 1. Y cuando hablamos de buenas nuevas, cuando la Biblia habla acerca de buenas nuevas, está hablando acerca de una buena noticia o de la buena noticia. Y esa buena noticia es una noticia que sobrepasa cualquier noticia buena que nosotros podamos tener. Solo imagínese usted cuando ha recibido una buena noticia, siente alegría, siente satisfacción, siente gozo, porque algo bueno aconteció o le va a acontecer a usted cuando recibe una buena noticia. Pero la mejor noticia es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y cuando hablamos de pecadores estamos hablando de cada uno de los hombres, porque todos los hombres son pecadores, dice Romanos 3:23. Y esa es la mejor noticia, la salvación que el hombre puede encontrar en Cristo Jesús. En ningún otro lado la va a encontrar. Jesús vino con esa misión. Dice que Él fue enviado desde muy lejos a esa misión, a compartir esa buena noticia. ¿Y a quién? A los abatidos. Y cuando hablamos de los abatidos estamos hablando del humilde, del pobre, del manso, de aquel que reconoce que tiene una necesidad. La pregunta es, ¿reconoce usted que tiene necesidad de Cristo? Y ese es un punto muy importante y principal, primordial para el ser humano, que se reconozca necesitado de un Salvador. Y todos necesitamos de un Salvador por causa del pecado, porque el pecado lleva a la muerte. Pero tristemente muchas personas no reconocen esa necesidad, no reconocen esa necesidad de un Salvador. Pero Él vino, dice, por los abatidos, por aquel que necesita de salvación. Vemos ahí también que Cristo no desprecia un corazón contrito y humillado, y eso es algo muy importante. Cuando alguien viene humillado a los pies de Jesús, reconociendo y agradeciendo por esas buenas noticias de salvación, Cristo lo recibe. Pero también vemos que el mismo versículo 1 dice que aparte de predicar las buenas nuevas a los abatidos, también vino a vendar a los quebrantados de corazón. Cristo fue enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Y cuando habla de vendar, está hablando de una muestra de cuidado de Dios para alguien que tiene una dolencia o una enfermedad. ¿Cuántos de ustedes, creo que todos nosotros, en el transcurso de nuestra vida, hemos sido de una o de otra manera vendados y hemos recibido el cuidado durante alguna enfermedad o alguna dolencia? Lo que nos está diciendo el texto bíblico aquí es que Cristo vino y tiene ese cuidado, ese amor para con cada uno de nosotros, porque el pecado destruye, el pecado daña la vida de las personas, pero dice que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón.
Y cuando habla de quebrantar, está hablando de alguien que está roto, alguien que está destrozado, alguien que está aplastado, alguien que está como triturado. Y eso es lo que hace el pecado, destruir. Pero tristemente muchas personas no se dan cuenta del daño que están teniendo por causa del pecado. Porque las consecuencias del pecado son letales. Llevan a la muerte, como dice la Escritura. Pero Cristo es el consolador para el afligido. Es el agua fresca para el sediento. Es la fuerza para aquel que está débil, para aquel que reconoce su necesidad. El cuidado de Cristo y el cuidado de Dios es una realidad. Pero las personas prefieren lo que es los deleites del mundo. Y esos deleites solo son temporales. Esos deleites realmente no valen la pena porque lo único que trae dolor, lo único que trae es angustia, es aflicción. Pero Cristo es el que está presto y el que vino, dice, a vendar a los quebrantados de corazón. También vemos en el texto bíblico que dice que Él vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cristo fue enviado a publicar esa libertad. Y cuando habla de cautivos, está hablando alguien de que está en una situación donde está esclavizado, atado, ¿verdad? Y en este caso lo habla en un sentido figurado, ¿no? Con respecto a lo que es el pecado, porque eso hace el pecado, esclavizar. Esas cadenas espirituales, esas cadenas del corazón y del alma, solamente Cristo las puede destruir. Vemos ahí que habla de libertad, libertad para poder moverse, la libertad que está de estar en movimiento. Pero cuando una persona está en el pecado y no reconoce a Cristo como su Salvador y como su libertador, entonces está atrapada en el pecado, está atrapada en el vicio, está atrapada en la aflicción y en la angustia, está atrapada en la desesperación, está atrapada en el engaño, porque eso es lo que hace el pecado. Pero Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a la verdad no simplemente significa un mero conocimiento, sino que conocer la verdad tiene que ver con tener una relación con Cristo Jesús, entregarle la vida a Cristo Jesús y vivir para Cristo Jesús. Es decir, que su vida cambia, porque la misma Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Cristo rompe las cadenas. Y Cristo destruye las ataduras del pecado. Y sigue diciendo ahí en el mismo pasaje, en versículo 1 de Isaías 61, dice, a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y cuando habla ahí de apertura, está hablando acerca de la salvación del pecado. Porque mucha gente cree que venir a los pies de Cristo Jesús va a ser una atadura y va a estar esclavizado y no van a poder hacer tantas cosas. Pero realmente eso no es así. Cuando está en el pecado es cuando más bien está con las ataduras y con las cadenas que lo tienen en el engaño y en la destrucción de su propia vida. Vemos ahí que Cristo destruye las cadenas del poder de Satanás en las cuales el mundo está atado. Querido amigo que me escucha en esta mediodía, las buenas nuevas de salvación son las mejores noticias que usted puede escuchar. Cristo fue enviado y fue enviado con esa misión para dar salvación y vida eterna. Podemos decir que esta profecía de Isaías 61 fue cumplida hace más de 2000 años cuando Jesús vino a esta tierra. Pero llegará el momento donde Jesús también dice en la Escritura que regresará por segunda vez. Él lo ha prometido, Él ya vino, en su primera venida vendrá, su segunda venida será una realidad. Pero ahora vendrá, como lo dice también el versículo 2, el día de la venganza del Dios. Será su venida como juez a juzgar el pecado. Y por eso es necesario
que hoy entregues tu vida a Cristo Jesús, que arrepientas de tus pecados y te pongas a cuentas con Él. Pero hazlo hoy, porque hoy, como dice el versículo 2, que Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Estamos disfrutando de la gracia, de la misericordia de Dios. Pero llegará un momento en que Él vendrá como un juez justo a juzgar, y su juicio será justo. Él juzgará con justicia y con verdad. Esas son las buenas nuevas que solamente puede encontrar en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, que seas